Enfermedades de transmisión sexual. Este otro tema que hay que ver en urología y lo primero que vamos a revisar es el virus papiloma humano. Acá existen varios serotipos. Recuerden que el serotipo 6 y 11 son los causantes de los condilomas combinados. 16, 18, 31, 33, 45 y todos los que pueden ver en adelante son los causantes de principalmente el cáncer cervicuterino, que ustedes saben que es una patología que hay que revisar igual en ginecología. Pero además en esta clase es particularmente importante porque también causa cáncer de pene y de ano. ¿Ya? Cosas importantes respecto a este virus es que en general la forma de prevenirlo es con métodos de barrera. Y la vacuna, por si acaso, está recomendada tanto para niños como para niñas entre los 11 y los 12 años. En Chile solamente está para niñas, pero probablemente cambie a lo largo del tiempo. Y además está indicada para pacientes entre 22 y 26 años, ¿ya? Que sean hombres y que tengan relaciones sexuales con otros hombres o con inmunocomprometidos. Esto es importante de mencionar ya que la sociedad cada vez va avanzando más a la aceptación de pacientes homosexuales en el fondo y en este sentido también hay que tener abierta la mente a la vacuna para ellos y prevención de sus enfermedades, que pueden ser bien catastróficas en algunas ocasiones. Las siguientes enfermedades son como más conocidas. Uretritis, recuerden, causa acá gonococo, clamidia o ureaplasma. Antiguamente era una de las principales ETS, ¿ya? O ITS. Eso es como bien ciútico en realidad, pero ya, da lo mismo. El estudio, en caso de hombres, porque estamos en la clase de urología en general, es con un gran secreción uretral. Me da risa estar en contra del sexismo y hablar así. ¿Ya? En general, en hombres se estudia de esa forma y en mujeres, perdón por esto, chicos y chicas, se hace con el cultivo en medio de Taller Martin. ¿Ya? Tratamiento empírico se realiza con ceftriaxona y macrólidos actualmente. Bueno, herpes. El herpes genital, recuerden que es el herpes tipo 2. Sin embargo, leyendo el UpToDate también se encuentra herpes tipo 1, ¿ya? Y viceversa. El estudio se puede realizar con varios exámenes. Los principales van a ser dentro de estos la clínica, que basta a veces con eso para el diagnóstico, pero si se empiezan a poner un poco exquisitos en la prueba, el examen de elección sería el PCR, ¿ya? Y también me puede servir el cultivo y el test de Zank, que es como una tinción en el fondo. Tratamiento del herpes genital es con aciclovir, y esto no hay que olvidarlo porque se realiza con aciclovir 400 miligramos cada 8 horas, ¿ya? O valaciclovir 1 gramo cada 12 horas por 7 a 10 días. Bueno, ese es el tratamiento de elección para esta enfermedad. La sífilis. Ok, la causa de la sífilis es la infección por Treponema pallidum. El estudio se realiza con las pruebas no treponémicas, que ya hemos revisado, BRL o RPR, que se hacen muchas veces como screening, y también para ingresar al servicio de salud o a algunos contratos de trabajo lo piden, no sé por qué. ¿Ya? Y las pruebas treponémicas, por otro lado, que se confirman con esto, que son el MAH-ATP y el FTA-ABS. Recuerden que tiene varias etapas clínicas. Primera, que es el chancro. Segunda, que es exantema con compromiso palmoplantar. O tercera, ya que también la tercera es la etapa sistémica o también neurosífilis. Recuerden que el tratamiento se hace con penicilina benzatina. Bueno, eso está visto en dermatología, pero simplemente recuérdenlo. Incontinencia urinaria. Existen dos tipos de incontinencia urinaria clásicas. Por un lado tenemos la incontinencia de esfuerzo y por otro lado la urgencia. ¿Ya? La urgencia también se conoce como vejiga inestable. ¿Ya? Vejiga inestable. Ok. La de esfuerzo es más frecuente de encontrar en mujeres, sobre todo multíparas, ¿ya? Por debilidad del piso pélvico. La urgencia afecta más a mujeres jóvenes y también afecta a hombres. Otro tipo de incontinencia que podemos encontrar y que no está mencionada acá es la por rebalse, o por rebase sería, rebase, rebalse. Voy a buscar esa palabra bien para explicarlo mejor después, que estaría asociada a la hiperplasia prostática benigna.
Y también encontramos la neurogénica, que en realidad esto va muy de la mano con el rebalse, y es en el fondo secundario a una diabetes mellitus muy avanzada o un daño medular. Daño medular o ACV o AVE. La clínica claramente va a depender del tipo de incontinencia. En general, para hacerlo bien simple, esfuerzo va a ser, luego de hacer esfuerzo abdominal intenso, la paciente tiene pequeñas pérdidas de orina. La urgencia es sin mediano aviso, el paciente pierde una gran cantidad de orina. ¿Ya? Recuerden, esfuerzo se caracteriza por tener pequeñas pérdidas de orina. La urgencia se caracteriza por tener grandes pérdidas de orina claro, y esto es principalmente por un detrusor que traiciona al paciente. Muy bien, si tenemos una incontinencia urinaria, el estudio siempre tiene que ir de la mano con el diagnóstico de sospecha claramente. En este sentido, lo recomendable en un estudio siempre es primero descartar que sea una ITU, por lo tanto seguimiento de orina más urocultivo. ¿Vale? En segundo lugar, si que tienen duda clínica respecto al diagnóstico, se puede hacer la urodinamia. La urodinamia son muchos exámenes mezclados en uno solo, donde se evalúa qué tipo de incontinencia puede ser. O sea, no solamente de esfuerzo o urgencia, sino que las otras que les mencioné. En este punto, para la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿ya? En la urodinamia, lo que nos va a importar es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Incontinencia urinaria de esfuerzo es una cosa conocida como el perfil uretral. ¿Ya? Imagínenselo como la fuerza de cierre del esfínter vesical. ¿Ya? Si es débil, claramente es compatible con el diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo. En segundo lugar, para la incontinencia urinaria de urgencia, encontramos la cistomanometría. ¿Ya? Respecto a esto, la cistomanometría, cuando es compatible con la incontinencia urinaria de urgencia, va a mostrar contracciones no inhibidas del detrusor. O sea, es un detrusor traidor. ¿Ya? Imagínense que están, por ejemplo, viendo esta clase y el detrusor los traiciona y se hacen pipí. ¿Ya? Eso más o menos es la forma de recordarlo. Es como, no puedo ver la teleserie completa, ¿ya? O no puedo esperar a los comerciales de la teleserie porque me dan ganas de hacer pipí antes. ¿Ya? Imagínenselo así. Como cuando fui a ver Avengers y no pude terminar de ver la película. Bueno, ya. Tratamiento. En el fondo, si hay una incontinencia urinaria tanto de urgencia como de esfuerzo, el tratamiento siempre va a ser médico inicialmente, o no intervencional, y en algunas partes también está el intervencional, tanto por fármacos, ¿ya? O por cirugía. ¿Ya? Quería decir, perdón, no farmacológico ni quirúrgico, sino que general. Para la de esfuerzo, lo primero que se intenta son los ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico, o también conocido como ejercicios de Kegel. En segundo lugar, lo que se intenta o lo que se hace es un entrenamiento vesical. En tercer lugar, acá tienen dos opciones, o el pesario o lo más utilizado en el fondo, lo de elección, que sería la cirugía al TBT o TOT. Recuerden que esto es más patología más femenina.
En la urgencia también hay un orden, y esto se ha preguntado y por eso mismo se los voy a decir. En primer lugar está el entrenamiento. Entrenamiento vesical. En segundo lugar, lo que viene es fortalecimiento del piso pélvico. Y en tercer lugar están las drogas. En el fondo acá son fármacos y se usan anticolinérgicos. Anticolinérgicos cuyo exponente principal es la oxibutinina. Les pido disculpas por no mirar a cada rato la cámara, pero estoy escribiendo en el fondo desde una tableta digitalizadora que es como un poco difícil apuntarle bien donde uno quiere escribir sin mirar en el fondo donde se está escribiendo. ¿Ya? Entonces, estamos claros cuáles son los distintos tratamientos que hay que hacer acá. El orden es súper importante, ¿ya? Se ha preguntado en varias ocasiones y hay que tenerlo claro. Infertilidad conyugal. Si bien este es un tema de ginecología, también está preguntado en el módulo de urología. Lo primero es definir lo que es una infertilidad conyugal. Se puede definir como primaria, aquella que como parejas, ambos, en el fondo, nunca han logrado un embarazo luego de un año de intentos. ¿Ya? O secundaria, que es aquella pareja que había logrado algún embarazo y que después de haber logrado ese embarazo ha pasado más de un año de intentos y no han logrado tener otro embarazo. ¿Claro? Causas de esto son principalmente el factor masculino, que es una oligoastenospermia o una azoospermia, y el femenino. Miren, masculino es un 40%. ¿Ya? Piensen esto, 40%. Pero es el principal, ya que el femenino se separa después en anovulación, que está en primer lugar, alteraciones morfológicas o patologías asociadas, ¿ya? Como una endometriosis o una miomatosis. El estudio de primera línea siempre va enfocado en el factor más importante, que es el masculino, con un espermiograma. Seguimiento folicular también para la mujer. Segunda línea ya va con el estudio femenino, que es con una histerosalpingografía y a veces histerosonografía. Todo eso lo vamos a ver en gine. Tratamiento del factor masculino va a depender mucho de la patología asociada. Si es que tiene oligoastenospermia, o sea, oligo, pocos, asteno, flojo, ya, esteno, o, perdón, espermios, flojos y pocos espermios y flojos más encima, probablemente sea con una fertilización asistida o in vitro. Si hay una azoospermia, que es el caso de los pacientes con síndrome de Klinefelter, que ningún espermio funciona, acá lo más adecuado es la utilización de un donante, ¿ya? Donante de espermio. Bueno, en el factor femenino depende mucho de si hay ovulación, sean inductores, implantación asistida o in vitro, o en el fondo también se puede a veces rentar un uterino, ¿ya? O en el fondo está la fertilización artificial también. Existen varias técnicas, y se los digo porque tengo un familiar que ha pasado por todo esto y es bien complicado. Ahora, antes de terminar con esta diapositiva, hay una pregunta que hay que hacer. ¿Qué pasa si una pareja, ¿ya? O imagínense que está una pareja, un hombre y una mujer. El hombre tiene un hijo previo, ya que tiene 6 años con otra persona, y ahora con su pareja actual llevan un año intentando tener hijos, pero aún no han podido tener un hijo. ¿Cómo se definiría eso? ¿Como infertilidad primaria o secundaria? Recuerden, él ya tiene un hijo previo y con su pareja nueva llevan un año y no han tenido hijos. ¿Qué sería? Primaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la infertilidad se diagnostica según, como dice ahí, como es conyugal, es por la pareja. ¿Ya? Da lo mismo la historia previa. Probablemente, si no pueden tener hijos y él tiene un hijo antes, sea algo folicular en el fondo o algo de anovulación, pero igual se define de esa manera como conyugal. Lesiones quísticas renales. Con respecto a los quistes renales, algo que hay que tener claro es que algunos quistes pueden ser simples o complejos. Los complejos se refiere principalmente cuando el quiste tiene quizás no es solamente un quiste, sino que son muchos quistes o tiene muchos tabiques en su interior. La clínica de estos quistes puede ser muy asintomática, simplemente un hallazgo en una ecografía la mayor cantidad de las veces, o también tener como cierto factor de riesgo para que si ese paciente con un quiste simple tiene una pielonefritis haga un absceso renal. Esa es como la parte mala. O también puede ser como una clínica de insuficiencia renal,
que esto se refiere a los riñones poliquísticos, ¿ya? Que pueden ser poliquísticos del niño o del adulto. El estudio de una lesión quística es con una ecografía. Si veo un quiste simple me quedo tranquilo. O con un TAC abdominal, que a veces lo encuentra como de forma incidental. Y también me sirve cuando el quiste es complejo. En general, el manejo de un quiste renal va a ser siempre la observación, la mayoría de las veces, cuando es un quiste simple. Si es muy complejo, en ocasiones requiere cirugía, ¿ya? Si es que, o mayor estudio en realidad con el TAC o con cirugía, en caso de que uno aquí sospecha de cáncer renal. Esto es importante, así que no lo olviden. Fimosis. La fimosis es una patología en el fondo juvenil importante, más que juvenil, infantil importante, porque principalmente no es una patología, sino que es algo fisiológico. Recuerden que todos los niños lo deberían tener hasta máximo 4 años, ¿ya? Si es que permanece después con esto o antes, también puede haber presencia de adherencia a órganos prepuciales, que sería la fimosis no fisiológica, ¿ya? ¿Qué es lo importante de la fimosis? Es la presencia de complicaciones, y las complicaciones están mencionadas acá. La primera y más importante de todas es la parafimosis. Ya, parafimosis puede ocurrir en pacientes con fimosis pediátricos y también puede ocurrir en adultos, en el fondo. Un adulto que se opera en el fondo y le ponen una sonda Foley tiene todo el riesgo de desarrollar una parafimosis en caso de que claramente no se haya hecho una circuncisión antes. ¿Cuál es el tratamiento de una parafimosis? Y esto es preguntado. En primer lugar, siempre se intenta una reducción manual, ¿ya? Esto primero no lo olviden. Si la reducción manual está hecha y no pasa nada, lo que sigue en segundo lugar es la incisión dorsal, ¿ya? O sea, un corte en la parte dorsal del pene, ¿ya? Y luego una circuncisión, pero en ese orden, ¿ya? Esto sería como tercero, ¿claro? El año pasado se preguntó esto de aquí, o antes pasado, perdón, se preguntó el segundo paso. Segunda complicación, balanitis. Esta puede ser por Streptococcus grupo A, ¿ya? O Staphylococcus aureus. En adolescentes y adultos jóvenes, siempre pensar en una ETS también. El tratamiento, por si acaso, es con medidas de higiene. Esto se ve en pacientes que tienen una mala higiene y con antibióticos, que va a depender mucho de lo que estén sospechando del antibiótico que tengan que indicar. Itus a repetición es otra complicación, que si es un niño habría que estudiarlo además con otros exámenes, ¿ya? Probablemente ahí con una ecografía renal y vesical, con una uretrocistografía también. Y pseudovejiga, que es otra complicación que pueden desarrollar. Por si acaso, en todas ellas requiere tratamiento activo, que sería en el fondo la circuncisión. Excepto en la balanitis, que a veces también, como digo ahí, medidas de higiene importantes y antibióticos, pero el tratamiento definitivo es la circuncisión. Testículo agudo. Las causas más frecuentes de testículo agudo tienden a ser la torsión testicular, la torsión diática del Morgagni y un diagnóstico diferencial que no hay que dejar escapar, que es la orquiepididimitis. La clínica en general es el dolor, aumento de volumen y fiebre, que esto en el caso de que sospechemos una orquiepididimitis. Recordemos que esta primera infección, orquiepididimitis, es una ETS, ¿ya? Recuerden, la prostatitis no es una ETS, esta sí. Gonococo, clamidia, ¿ya? Y uraplasma me faltó mencionar también. El estudio de un testículo agudo depende mucho en el fondo de su clínica. Si sospechan que es un ETS no es necesario hacer mucho más estudios. Si sospechan que es una torsión testicular, ahí sí. ¿Cómo ordenar esto? Lo más importante del estudio es en el fondo la exploración quirúrgica, ¿ya? Lo segundo más importante, y que es lo que habría que marcar en caso de que no esté la opción quirúrgica dentro de las alternativas, es realizar un Doppler testicular. ¿Ya? Hay que sacarse un poco de la cabeza que el Doppler es lo más importante, porque no es así. Lo más importante es la exploración quirúrgica.
Y la conducta finalmente, si es que tenemos la exploración quirúrgica y una torsión testicular, en la torsión lo que hay que hacer es reducción y orquidopexia bilateral. O sea, hay que destorcer y poner los testículos bien ambos. ¿Ya? Si es una orquiepididimitis, el tratamiento como buen ETS por gonococo clamidia debería ser con ceftriaxona más macrólidos. Por si acaso, al respecto de esto, este es el tratamiento empírico. Sin embargo, puede también ser otro, como por ejemplo ciprofloxacino asociado a macrólidos, puede ser útil también. O tetracyclinas asociado a macrólidos, podría ser una opción, ¿ya? Pero esto es como lo que más se utiliza. Así que ojo con esos esquemas antibióticos.